Ya son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Es un día miércoles diferente. Hoy es un miércoles de protestas inédita e increíblemente promovidas por el propio gobierno nacional. Un día de un supuesto paro general, a pesar de que anoche tarde la Comisión Cuarta del Senado aprobó la reforma laboral en el tercero de los 4 debates. Básicamente la misma reforma que quería el gobierno nacional. Así que es un paro, vaya usted, increíblemente digo, porque nadie entiende, por una reforma laboral que no está hundida y por una consulta popular que, según el gobierno, tampoco está hundida. Quizá la única diferencia entre lo aprobado anoche, el proyecto original del gobierno, y el texto que salió de la Comisión Cuarta es el inicio del recargo nocturno. El gobierno que quería que fuera a partir de las 6 de la tarde se aprobó desde las 7 de la noche. Digo recargo nocturno, no horas extras, que es una figura diferente, como dijo equivocadamente el ministro del Interior. Recargo nocturno que arrancará, repito, a las 7 de la noche y dominicales y festivos que se pagarán al 100%, no al 75%, que es como viene funcionando al día de hoy. Aprobaron eso, el pago de recargos al 100% por trabajar domingos y festivos. Se aprobó la jornada laboral de 42 horas, que pueden ser distribuidas en 4 o 5 o 6 días a la semana, dependiendo si hay un acuerdo entre empresa y empleador. Se aprobó que a los aprendices del SENA les paguen un salario mínimo si están en práctica y 75% cuando todavía están cursando materias. Y se cayó el régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, para las MIPYMES, que significa que serán tratadas para efectos laborales igual que las grandes empresas, sin diferenciación de horas ni de recargos. Todo el mundo presionado por el gobierno, subido en el mismo bus, sin mirar los costos laborales y los efectos que va a tener esto en la generación de empleo. Lo aprobado anoche es lo mismo que quería básicamente el gobierno, más increíble aún porque el gobierno sigue promoviendo y amenazando con la consulta popular. Y ahora lo hace, la verdad, con una leguleyada, que es la consulta popular, según el ministro del Interior, que no fue hundida ni negada por el Senado hace exactamente 2 semanas, hoy hace 2 semanas, porque supuestamente no se leyó una proposición antes de la votación, que la verdad es una tesis traída de los cabellos, absurda totalmente, porque inclusive si fuese cierto, que no lo es, no es el gobierno el árbitro de estas disputas legales. Si el gobierno creyese que el Senado hundió mal hundida la consulta popular, pues debería hacer lo que hace un gobierno institucional, que es ir a un juez, ir a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado o a donde quiera, presentar una demanda y lograr un fallo en ese sentido. Lo que está haciendo, sin embargo, la Casa de Nariño y el ministro Benedetti es sacar el argumento de que hubo un error de procedimiento y de que el secretario del Senado, que es nuevo, Diego González, que reemplazó a El Hash, que hoy es el procurador, no leyó la proposición y que en consecuencia los casi 100 senadores no supieron lo que estaban votando el 14 de mayo, hoy hace 2 semanas. Tan equivocado está el ministro del Interior que al revisar la sesión del Senado, esa del 5 de junio de 2018, cuando Petro era senador, cuando Benedetti era senador, aprobaron la consulta anticorrupción de Claudia López básicamente igual, sin leer ninguna proposición. Era el mismo mecanismo de participación que hoy quiere el gobierno. Esta puede ser la demostración, la prueba de que el gobierno está intentando una leguleyada para llegar, la verdad, a un escenario imposible. Que hoy hay paro por una consulta popular que no se ha hundido y que hoy hay paro por una reforma laboral que está siendo aprobada por el Senado de Colombia. Paro, digo, que va a ser un poquito difícil, lo reconoce el propio presidente de la República, que dice anoche tarde en su alocución, en su Consejo de Ministros, que fue transmitido por televisión, dice que tienen información de que va a haber infiltrados. Sospecho yo que los infiltrados se llaman los señores de primera línea. Aprobada como quedó la reforma laboral en la Comisión Cuarta, dice el presidente Petro que hay que seguir en la calle porque el Congreso todavía les puede hacer trampa. Queda faltando solamente el trámite de la plenaria del Senado, para lo cual hay tiempo suficiente. La legislatura termina el 20 de junio, así que todavía hay tiempo. El presidente Petro anoche en ese Consejo de Ministros dice que la consulta popular va porque va
incluso con la aprobación de la reforma, y volvió a invitar a la calle, a su paro de hoy y de mañana, y confiesa el presidente que tienen la información de los infiltrados. Bienvenidos, les vamos a acompañar en este día miércoles, que es diferente. Les hablaré de las protestas que están previstas para comenzar a las 9 de la mañana. Dicen las centrales obreras que su objetivo es sacar 3 o 4 millones de personas a la calle. La verdad es que quienes están en el paro hoy son los sindicatos del sector público, los trabajadores del Estado, cuyo jefe es el presidente Gustavo Petro, que han sentido que la invitación es con ellos y que la reforma laboral es con ellos. Una reforma laboral, por supuesto, que ya se mezcla con el interés político. En todo el país, producto de esta situación de calenturas, se cancelaron clases para niños. 5 millones de niños se quedan hoy y mañana jueves en clase. Hay clase en colegios privados, no hay clase en colegios públicos. Hay clase sí en Bogotá, en todos, públicos y privados. Bogotá reveló amenazas para estaciones de Transmilenio, por eso hay alerta especial hoy y cierto sentido de paranoia en Kennedy, Suba y Usme, estaciones de Transmilenio que amanecen resguardadas y con una protección especial por el riesgo de que haya desórdenes. En Bogotá, la verdad, anoche hubo algunos disturbios que no tienen en teoría nada que ver con el paro, razones en teoría digo diferentes, que fueron en el sector Suba, noroccidente de Bogotá, y en el barrio Verbenal, en el occidente, en el oriente de Bogotá, en el sector de Usaquén. Una protesta de encapuchados que convirtieron una velatón por la muerte de una mujer en un operativo de la policía y en un duro enfrentamiento contra el ESMAD. La otra protesta, con disturbios incluidos, fue en Usaquén, en Verbenal, en donde un tema de abuso sexual de un niño terminó con ataques a la policía y el transporte público. Digo que en teoría estos hechos de anoche no tuvieron que ver con las jornadas de protesta, aunque la policía teme que sea la primera aparición de los señores de primera línea. Vamos a tenerles muchas historias para acompañarlos esta madrugada. Les contaré de la inédita prohibición del presidente Trump, que sacó de la manga una decisión a través del secretario de Estado, Marco Rubio, que es migrante, y le están prohibiendo dar visas y citas para las visas a 1 millón de estudiantes internacionales que tienen previsto comenzar su año lectivo en agosto en los Estados Unidos. La otra noticia internacional son los desórdenes en la Franja de Gaza en las primeras horas de un reparto de ayuda que terminó con 47 personas heridas. En Colombia, hablando del gobierno, anoche la Procuraduría confirmó la violación de topes y la omisión de pagos en la campaña del presidente Petro, la del 2022, lo dice el informe enviado al Consejo Electoral que establece la responsabilidad de quien era el gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que amanece y atraviesa unas horas difíciles. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día miércoles de protestas. Los vamos a acompañar desde Mañanas Blue con las historias de Colombia y el mundo. Es el día de la nutrición, de los nutricionistas. Es el día de los perritos de calle, de los perritos sin raza, y es el día mundial para luchar contra la hambruna. Por eso la importancia especialmente de lo que está pasando con la ayuda alimentaria en la Franja de Gaza. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Comisión Cuarta le cumple a Colombia, le entrega una reforma laboral moderna. No hay excusa, el Congreso entrega una reforma laboral de lujo. Y ahora el balón lo tiene el presidente. ¿Va a dedicarse a gobernar o va a seguir insistiendo en lo único que le gusta, que es la estrategia de hacer campaña con todos los recursos públicos, con el Estado abusando de ministerios, entidades y recursos? Presidente, póngase a gobernar, que le queda un año de oro. La gran ganadora de la noche, la senadora Angélica Lozano, quien logró no solamente un consenso en 73 de los 75 artículos de la ponencia, sino también logró la modificación de 2 artículos en lo que tiene que ver con jornada nocturna a partir de las 7 de la noche sin ningún tipo de exclusiones, y también la implementación gradual del recargo para días festivos hasta el 100% del salario. Pese a la aprobación de la reforma laboral en el tercer debate, el presidente Gustavo Petro insistirá en la consulta popular. Nosotros estamos esperando, no hemos suspendido la consulta. La consulta va porque aún si se aprobase un buen texto en la Comisión Cuarta del Senado, pues queda la plenaria del Senado, queda la conciliación
y ya sabemos que nos hacen trampas, sobre todo cuando las cosas pasan a manos del presidente del Senado. Eso iba a ser el senador Iván Nami. Las declaraciones de Armando Benedetti sobre el futuro de la consulta popular si el Congreso no se pronuncia sobre la iniciativa generaron un nuevo enfrentamiento entre el ministro del Interior y el presidente del Senado. En la ley quita, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Este es el momento al que se refiere Benedetti. Siguiente punto es la votación de la consulta popular de carácter nacional. Señor secretario, ahora registro para votar. Le responde al ministro Benedetti el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Sería pasar por encima de dos ramas de los poderes públicos, el legislativo y el judicial. Sería como violentar el Estado social de derecho y desconocer la separación de los poderes públicos. Otra cosa es lo que opina el presidente Gustavo Petro. Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó qué era lo que estaban votando los parlamentarios. Puso a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la ley quinta. El constitucionalista Juan Manuel Charri explica que el gobierno no podría convocar una consulta popular por decreto, contrario a lo que expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti. De manera que si no existe el concepto previo y favorable que establece la Constitución, en mi opinión, no puede hacer la convocatoria mediante decreto porque faltaría uno de los elementos de procedimiento, que es el concepto previo y favorable por parte del Senado. Por su parte, la representante Catherine Jubinado criticó al ministro Benedetti, señalando que está mal asesorado y que a pesar de haber sido congresista por 20 años, no entiende bien los procedimientos en el Congreso. En el caso de la consulta popular, primero, en el orden del día de la plenaria del 14 de mayo en el Senado, se plasmó como punto integrante del mismo orden la votación de la consulta popular. Y esto quedó consignado en Gaceta Oficial, la cual fue publicada antes de la sesión. Este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, Colombia vivirá un paro nacional de 48 horas convocado por las principales centrales obreras como la CUT y FECODE, en respuesta al hundimiento en el Senado de la consulta popular impulsada por el gobierno nacional para respaldar reformas laborales y sociales. El presidente Gustavo Petro apoya la huelga nacional. Las centrales obreras, entonces, ante estos hechos, han propuesto un paro nacional. La posición del gobierno al respecto es: Constitución Nacional, el pueblo de Colombia o cualquiera de sus sectores tiene derecho a la huelga. Bogotá este miércoles será escenario de una serie de plantones y movilizaciones por el paro nacional. Desde muy temprano habrá concentraciones en el Parque La Campiña en Suba, Portal 80, en el sur, Puente de la Dignidad, y en la tarde, Autopista Norte con calle 170. En el caso particular de la capital del país, las autoridades identificaron 3 amenazas sobre portales de Transmilenio. Sobre esto habla Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. A lo largo de los 2 últimos días hemos recibido amenazas de acciones violentas y destructivas sobre los portales de Kennedy, Suba y Usme. Estas amenazas van contra la ley y en el caso de materializarse, el Distrito Capital hará todos sus esfuerzos con la fuerza pública por la captura de los responsables y por ponerlos a disposición de la justicia. Llama la atención que los jóvenes de la denominada primera línea que participaron en el estallido social no apoyaran el paro. La paz no se hace hablando, se hace y se pelea y se defiende. Desde ahí estamos nosotros e invitamos a que la reconciliación inunde las voces y los corazones, pero el odio no triunfará más en Cali. Tenemos que bajarle a la violencia. Volvieron los disturbios en Bogotá. Anoche, encapuchados convirtieron una velatón en un duro enfrentamiento contra la policía antidisturbios en Suba La Gaitana, frente al CAI de ese barrio. Todo era pacífico hasta las 8 de la noche, cuando varios vándalos llegaron encapuchados, dicen ellas, se bajaron de un carro y comenzaron a agredir a los policías y hasta la sacaron corriendo. Habían mujeres que íbamos de varias organizaciones, pues haciendo protesta pasiva. Pero llegó un carro con unos chicos encapotados y con piedras. No, esto no se va a quedar así, usted coge para allá, el otro para acá, nosotros que salimos y eso se prende. El otro foco de disturbios estuvo en el CAI del barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén. La protesta ocurrió desde horas de la tarde, cuando varias personas estuvieron protestando por el supuesto abuso de una niña de 10 años en una casa donde al parecer cuidaban a varios menores de edad.
Por unanimidad fue aprobado en último debate en la Cámara de Representantes la reforma a la justicia y ahora pasará a conciliación con lo aprobado en el Senado y posiblemente la sanción presidencial. La iniciativa tuvo 96 votos por el sí y busca descongestionar el sistema penal por medio de rebajas de penas en delitos menores, reparación integral y acceder a más principios de oportunidad. Habla una de las promotoras del proyecto, la representante Ana Paola García. Las personas que se hallanen al principio de la oportunidad, por lo menos en el delito de flagrancia, con esta reforma se les rebaja la mitad de la pena, es decir, el 50%. En cuanto a terrorismo, extorsión, se les rebaja el 25%, o sea, la mitad de la pena. La Procuraduría confirmó la violación de los topes electorales y la omisión de pagos en la campaña Petro Presidente 2022. En un informe enviado al Consejo Nacional Electoral, estableció que la campaña superó el límite permitido para la primera vuelta y ejecutó maniobras que ocultaron información contable en la segunda vuelta. En el documento, la Procuraduría responsabiliza directamente a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, por maniobras que ocultaron información contable. La reducción del 13% en las reservas probadas de gas natural en 2024, reportadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, prende las alarmas sobre el futuro energético del país. Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, hace un llamado urgente para tomar decisiones firmes para evitar que Colombia dependa de importaciones. La verdadera seguridad energética de Colombia está en la capacidad que tengamos de producir nuestro propio gas. Hemos identificado que hay recursos en tierra y en el mar Caribe que podrían convertirse en reservas probadas y a la vez ser determinantes para evitar una dependencia del gas importado. El embajador de China en Colombia, Xu Xinjiang, se refirió a las conclusiones de la visita del presidente Gustavo Petro a China y la firma de la ruta del Tratado de la Seda. Confirmó que habrá inversiones extranjeras, específicamente de las empresas, en temas de telecomunicaciones, agroindustria, en temas también de descarbonización y para la posible transformación energética. Sin embargo, también le lanzó una puya al gobierno de los Estados Unidos, diciendo que utilizan a Colombia como su patio trasero o su patio privado. Considerando a Colombia como su patio trasero, como su patio privado, yo creo que esto va en contra de los propios intereses de Estados Unidos, porque va a dar una imagen 100% negativa para Estados Unidos. ¿Qué va a ganar Estados Unidos castigando a Colombia? Estados Unidos nunca trata a los demás en pie de igualdad. Estados Unidos no busca el bienestar común entre todos. La distribución de ayuda en Gaza se sumió en el caos cuando miles de palestinos desesperados irrumpieron en un nuevo centro gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización militarizada y respaldada por Estados Unidos e Israel que marginó a Naciones Unidas y a otras ONG de las tareas de suministro. Al menos 3 personas murieron y decenas resultaron heridas. En Estados Unidos, medios reportan que el gobierno Trump ordenó suspender todas las citas de visas para estudiantes en el mundo, mientras fortalecen un proceso para revisar en las aplicaciones las redes sociales de quienes buscan estudiar en los Estados Unidos. Habla Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Nos tomamos muy en serio el proceso de chequear quién es el que quiere entrar en el país y vamos a continuar haciendo eso, así seas estudiante o turista. Vamos a estar revisándote. América de Cali clasificó a los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana tras igualar a un gol en el Estadio Pascual Guerrero con Racing de Uruguay. Esto expuso al final del partido Juan Fernando Quintero, quien ejecutó la jugada que desencadenó en el gol escarlata. Queremos agradecer a la gente que vino, que confió en nosotros hasta el final. Este triunfo es para ellos, para todos los que confiaron en nosotros. Nos lo merecíamos. Creo que el fútbol nos dio un premio por la fase de grupos que hicimos. Hoy el turno es para Atlético Nacional en Copa Libertadores. Se enfrenta a Nacional de Uruguay a las 5 de la tarde, hora colombiana.